¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser verdaderamente feliz? Jesús nos ofrece una respuesta sorprendente en las bienaventuranzas, donde redefine la felicidad y nos muestra el camino hacia una vida llena de propósito y bendición, describiendo las actitudes y cualidades que Dios bendice. Comencemos con una breve descripción de lo que ocurrió en aquel entonces. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 23 a 25 nos pone en contexto narrando que Jesús sana a los enfermos. Explicando que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 3 al 12 se narra. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Mateo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos invita a reconocer nuestra total dependencia de Dios, es la puerta de entrada al reino de los cielos, ya que solo aquellos que reconocen su necesidad espiritual pueden recibir la plenitud de la vida en Dios. Ser pobre en espíritu significa admitir nuestra necesidad espiritual y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. No se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. Es un llamado a la humildad sincera, es decir, no considerarnos superiores a los demás, sino valorar a cada persona como igual ante Dios. También al corazón contrito, estar conscientes de nuestras faltas y buscar constantemente la transformación interior. Además, reconocer nuestra dependencia de Dios, aceptando que no podemos alcanzar la justicia por nuestros propios medios y que necesitamos la gracia divina. Veamos algunos ejemplos en la vida cotidiana. El líder humilde, aquel gerente que, a pesar de su posición, escucha a su equipo, admite sus errores y busca el bienestar común. Él es quien demuestra pobreza en espíritu. En el caso del joven que busca dirección, es aquel adolescente que, en lugar de confiar únicamente en su entendimiento, busca consejo en sus padres y líderes espirituales, muestra dependencia de Dios. Lo encontramos también en el voluntario anónimo, aquella persona que sirve en su comunidad sin buscar reconocimiento, motivado solo por el deseo de ayudar, allí se refleja un corazón humilde. En el creyente que ora diariamente, aquella persona que comienza cada día reconociendo su necesidad de guía divina y ora con sinceridad, demuestra ser pobre en espíritu. El estudiante que acepta corrección. Ese alumno que recibe retroalimentación constructiva sin ofenderse y busca mejorar, muestra humildad y apertura. Jesús siempre valora de nosotros. La humildad sobre el orgullo, es decir, que prefiere a aquellos que reconocen sus limitaciones que a los que se creen autosuficientes. La dependencia de Dios sobre la autosuficiencia. Aquellos que buscan a Dios en todas las áreas de su vida son bienaventurados. La sinceridad sobre la apariencia. Dios mira el corazón, no las apariencias externas. La apertura al cambio sobre la rigidez. Quienes están dispuestos a ser transformados por Dios son los que heredan su reino. Mateo 5 versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios consuela a los que sufren y les ofrece esperanza. Jesús promete consuelo a aquellos que sufren y se lamentan, ya sea por pérdidas personales o por el estado del mundo. Este llanto sincero refleja un corazón sensible y compasivo. No se refiere únicamente al dolor físico o emocional, sino a una tristeza profunda y espiritual. Es el lamento de un corazón contrito que reconoce su pecado y la necesidad de la gracia divina. La palabra griega utilizada para llorar en este pasaje es penteo, que denota un lamento profundo, similar al que se experimenta por la pérdida de un ser querido. Este tipo de llanto es intenso y sincero, reflejando un arrepentimiento genuino y una conciencia aguda de la separación entre el hombre y Dios debido al pecado. Jesús promete que aquellos que experimentan este tipo de tristeza serán consolados. Este consuelo proviene de Dios mismo, quien ofrece perdón, restauración y paz a los corazones quebrantados. En la vida cotidiana lo vemos en el arrepentimiento sincero, cuando una persona que, al reconocer el daño causado por sus acciones, se siente profundamente afligida y busca el perdón de Dios y de aquellos a quienes ha herido. En el dolor por la injusticia,
cuando alguien que se conmueve hasta las lágrimas al presenciar la opresión y el sufrimiento en el mundo y se siente llamado a actuar en favor de los necesitados. También, con la pérdida de un ser querido, cuando una persona que, en medio del duelo, encuentra consuelo en la esperanza de la resurrección y la vida eterna prometida por Jesús. En el anhelo de pureza, cuando un creyente llora por las propias fallas y lucha contra el pecado, buscando una vida más santa y conforme a la voluntad de Dios. Cuando tenemos compasión por los demás, es decir, cuando alguien se duele por las cargas y aflicciones de otros, ofreciendo apoyo y consuelo en momentos de necesidad. Jesús valora el corazón sensible y contrito, que no se endurece ante el pecado ni se vuelve indiferente al sufrimiento ajeno. Él busca personas que al reconocer su necesidad espiritual, se vuelvan a Dios en busca de perdón y transformación. Además, Jesús enseña que el consuelo divino no es solo para el futuro, sino que comienza en el presente. Aquellos que lloran con sinceridad, experimentan la paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la esperanza de una vida renovada. Esta bienaventuranza nos invita a abrazar la tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento y a confiar en la promesa de consuelo y restauración, que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él con un corazón humilde y quebrantado. Mateo 5 versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Los mansos son aquellos que, con humildad y paciencia, enfrentan las adversidades sin recurrir a la violencia. En esta bienaventuranza, Jesús declara bienaventurados a los mansos, prometiéndoles que heredarán la tierra. La mansedumbre, en el contexto bíblico, no debe confundirse con debilidad o pasividad. Se refiere a una actitud de humildad, paciencia y sumisión a la voluntad de Dios. Los mansos son aquellos que, en lugar de imponer su voluntad por la fuerza, confían en Dios y actúan con gentileza y autocontrol. La promesa de heredar la tierra puede entenderse tanto en un sentido literal como espiritual. Espiritualmente, implica una relación plena y eterna con Dios y la pertenencia al reino de los cielos. Esta herencia no se refiere necesariamente a posesiones materiales, sino a la verdadera prosperidad espiritual que proviene de vivir en armonía con la voluntad divina. Un reflejo de esta bienaventuranza en la vida cotidiana lo encontramos en el caso del líder humilde que, a pesar de su posición, escucha a su equipo, admite sus errores y busca el bienestar común. Allí es cuando demuestra mansedumbre. También cuando un conductor es paciente, lo vemos cuando una persona que, al ser cortada en el tráfico, elige no reaccionar con ira, sino mantener la calma y continuar su camino en paz. Lo encontramos en aquel amigo comprensivo, alguien que, en lugar de responder con enojo a una crítica, busca entender el punto de vista del otro y responder con amabilidad. En el voluntario servicial actuando con humildad y compasión, dedica su tiempo a ayudar a los demás sin buscar reconocimiento. Así también en el creyente obediente, esa persona que, en lugar de seguir sus propios deseos, elige vivir conforme a los principios de Dios, confiando en su guía y propósito. Jesús valora la mansedumbre como una virtud esencial en la vida de sus seguidores. En un mundo que a menudo exalta la agresividad y la autosuficiencia, Él enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la disposición a someterse a la voluntad de Dios. La mansedumbre refleja una fuerza interior que proviene de confiar en Dios y actuar con amor y paciencia hacia los demás. Al prometer que los mansos heredarán la tierra, Jesús nos recuerda que la recompensa divina no se basa en el poder o la riqueza terrenal, sino en un corazón humilde y obediente. Esta herencia es una vida plena en comunión con Dios, tanto en el presente como en la eternidad. Mateo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Buscar la justicia divina nos llena de satisfacción. Esta bienaventuranza se dirige a quienes anhelan profundamente la justicia, tanto en su vida personal como en la sociedad. Dios promete satisfacer ese deseo con su justicia perfecta. En esta bienaventuranza, Jesús declara bienaventurados a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, prometiéndoles que serán saciados. La metáfora del hambre y la sed representa un deseo profundo y urgente, similar al anhelo físico por comida y agua. La justicia en este contexto abarca tanto la rectitud personal como la justicia social, es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios y anhelar un mundo donde prevalezcan la equidad y la verdad. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Anhelamos sinceramente vivir en justicia y promoverla en nuestro entorno? La promesa de ser saciados implica que Dios responderá a este anhelo, llenando nuestras vidas con su presencia y guiándonos hacia una existencia más plena y justa.
En la vida cotidiana, lo encontramos reflejado, por ejemplo, en el activista por los derechos humanos, aquella persona que lucha incansablemente contra la injusticia y la opresión, buscando equidad para todos, refleja un profundo hambre y sed de justicia. En el profesional ético, por ejemplo, el abogado que defiende causas justas, incluso cuando enfrenta oposición o pérdida financiera, demuestra un compromiso con la justicia. En el ciudadano responsable, aquel que denuncia actos corruptos o injustos en su comunidad, buscando un entorno más equitativo para todos. En el creyente comprometido, aquella persona que, en su vida diaria, busca actuar con integridad, honestidad y amor hacia los demás, reflejando la justicia divina en sus acciones. En el caso del voluntario en causas sociales, que dedica tiempo y recursos para ayudar a los más necesitados, no solo, sin buscar reconocimiento, sino también promoviendo la equidad y el bienestar común. Jesús valora profundamente el anhelo sincero por la justicia. Él nos llama a no conformarnos con la injusticia o la indiferencia, sino a buscar activamente la rectitud en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Esta bienaventuranza nos recuerda que Dios responde a este anhelo, llenándonos con su justicia y guiándonos hacia una vida más plena y significativa. Mateo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mostrar compasión nos hace receptores de la misericordia de Dios. La misericordia implica perdonar, ayudar y compadecerse de los demás. Dios recompensa a quienes practican la misericordia con su propia misericordia. En esta bienaventuranza, Jesús destaca la importancia de la misericordia, como una virtud esencial en la vida de sus seguidores. La palabra misericordiosos proviene del griego elem, que implica una compasión activa y una disposición a perdonar y ayudar a los demás. No se trata solo de sentir lástima, sino de actuar en favor de quienes sufren o están en necesidad. Ser misericordioso significa reflejar el carácter de Dios, quien es rico en misericordia y perdón. Es reconocer que todos necesitamos la gracia divina y, por lo tanto, estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás. La promesa de alcanzar misericordia indica que aquellos que practican la misericordia recibirán, a su vez, la misericordia de Dios. Es un llamado a vivir en una actitud constante de compasión y perdón, confiando en que Dios recompensará esa disposición con su favor y gracia. Algunos ejemplos de la vida cotidiana son el hecho de perdonar ofensas. Una persona que elige perdonar a alguien que le ha hecho daño, en lugar de guardar rencor, demuestra misericordia. El ayudar al necesitado. Alguien que ofrece su tiempo y recursos para asistir a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad está practicando la misericordia. El que escucha con empatía. Una persona que brinda su oído y comprensión a alguien que atraviesa una situación difícil, sin juzgar ni criticar, muestra un corazón misericordioso. El que defiende a los oprimidos. Alguien que alza la voz en favor de quienes sufren injusticias y trabaja por su bienestar refleja la misericordia en acción. También el hecho de ofrecer segundas oportunidades. Una persona que da una nueva oportunidad a alguien que ha cometido errores, creyendo en su capacidad de cambio, encarna la misericordia. Jesús valora profundamente la misericordia como una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Nos llama a ser agentes de su compasión en el mundo, extendiendo perdón, ayuda y comprensión a quienes nos rodean. Al vivir de esta manera, no solo reflejamos el carácter divino, sino que también nos posicionamos para recibir la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Mateo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza interior nos permite ver a Dios. Esa pureza de corazón se refiere a la sinceridad y la integridad. Aquellos que mantienen un corazón puro podrán experimentar una relación más cercana con Dios. El corazón en la Biblia representa el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntades. Tener un corazón limpio implica una pureza interior, libre de hipocresía, malicia y doblez. Es una llamada a la integridad y sinceridad en nuestra relación con Dios y con los demás. La promesa de ver a Dios es profunda. Implica una comunión íntima con Él, tanto en esta vida como en la eternidad. Significa experimentar su presencia, comprender su voluntad, finalmente, contemplarlo cara a cara en su gloria. En la vida cotidiana lo observamos en la transparencia en las relaciones, una persona que actúa con sinceridad, sin agendas ocultas, reflejando un corazón limpio. En la pureza de pensamientos, alguien que en lugar de alimentar pensamientos negativos o impuros, busca llenar su mente con lo que es verdadero, noble y justo. En motivaciones genuinas, cuando una persona que sirve a los demás,
no por reconocimiento, sino por amor y compasión genuina. En la confesión y arrepentimiento, cuando alguien reconoce sus errores y busca el perdón, manteniendo su corazón libre de culpa y resentimiento. Cuando se evita la hipocresía, una persona que vive de acuerdo con sus creencias y valores, sin pretender ser alguien que no es. Jesús valora la pureza interior por encima de las apariencias externas. Él busca corazones sinceros, que anhelen una relación auténtica con Dios. Esta bienaventuranza nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a purificar nuestro interior, confiando en que, al hacerlo, experimentaremos la presencia de Dios de manera más profunda y significativa. Mateo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Promover la paz nos identifica como hijos de Dios. Los pacificadores no solo buscan la paz, sino que la promueven activamente. Al hacerlo, reflejan el carácter de Dios y son reconocidos como sus hijos. En esta bienaventuranza, Jesús destaca la importancia de ser pacificadores, es decir, personas que promueven activamente la paz en sus relaciones y comunidades. La palabra pacificadores proviene del griego irnopoioi, que implica no solo evitar conflictos, sino trabajar activamente para reconciliar y restaurar relaciones rotas. Ser llamado hijo de Dios es una afirmación poderosa. Implica que, al actuar como pacificadores, reflejamos el carácter de Dios, quien es el supremo pacificador, reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. Así, al buscar la paz, nos alineamos con la naturaleza divina y demostramos nuestra filiación espiritual. Ejemplo de ello en nuestra vida son el mediador en conflictos, una persona que interviene en disputas familiares o laborales, buscando soluciones justas y restaurando relaciones. El promotor de la reconciliación, alguien que anima a otros a perdonarse y dejar atrás resentimientos, fomentando la armonía en su entorno. El defensor de la justicia, aquella persona que aboga por los derechos de los oprimidos, trabajando para eliminar las causas de la violencia y la injusticia. El educador en valores de paz, un maestro que enseña a sus alumnos la importancia de la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. El voluntario en programas comunitarios, alguien que participa en iniciativas que promueven la cohesión social y la convivencia pacífica entre diferentes grupos. Jesús valora profundamente a quienes trabajan activamente por la paz. No se trata solo de evitar conflictos, sino de ser agentes de reconciliación y restauración. Al hacerlo, no solo contribuimos a un mundo más armonioso, sino que también reflejamos el corazón de Dios y afirmamos nuestra identidad como sus hijos. Mateo 5 versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza reconoce a aquellos que sufren por hacer lo correcto, ello asegura el reino de los cielos como recompensa por la fidelidad. En esta bienaventuranza, Jesús declara bienaventurados a aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. La justicia aquí se refiere a vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando lo que es recto y verdadero. Ser perseguido por causa de la justicia implica enfrentar oposición, rechazo o sufrimiento debido a la fidelidad a los principios del reino de Dios. La promesa porque de ellos es el reino de los cielos indica que aquellos que soportan la persecución por vivir justamente tienen asegurada su participación en el reino de Dios. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades en esta vida, hay una recompensa eterna para los fieles. Como ejemplo en la vida cotidiana tenemos al defensor de los derechos humanos, aquella persona que lucha contra la injusticia y la opresión, enfrentando amenazas o represalias por su compromiso con la equidad. Al que es creyente en un entorno hostil, alguien que mantiene su fe y valores cristianos en un ambiente donde estos son ridiculizados o rechazados. El trabajador íntegro, esa persona que se niega a participar en prácticas corruptas en su lugar de trabajo, sufriendo consecuencias negativas por su integridad. El activista por la paz, el que promueve la reconciliación y la no violencia en contextos de conflicto, enfrentando oposición por su postura. El predicador del Evangelio, aquella persona que comparte el mensaje de Jesús en lugares donde el cristianismo es perseguido, arriesgando su seguridad por su fe. Jesús valora profundamente a quienes permanecen firmes en su compromiso con la justicia, incluso frente a la persecución. Él reconoce el sufrimiento de estos individuos y les asegura que su fidelidad no es en vano, pues les pertenece el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos anima a mantenernos fieles a los principios del reino, confiando en la recompensa eterna que Dios tiene preparada para sus hijos. Mateo 5 versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten,
persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús anima a sus seguidores a alegrarse cuando enfrenten oposición por su fe, asegurándoles una gran recompensa en el cielo. Esta bienaventuranza es una extensión de la anterior, pero con un enfoque más personal y directo. Jesús se dirige a sus discípulos y les advierte que, por seguirle y vivir conforme a sus enseñanzas, enfrentarán insultos, persecuciones y calumnias. La clave está en la frase "por mi causa", indicando que estas adversidades no son por errores propios, sino por la fidelidad a Cristo. Ser bienaventurado en este contexto significa encontrar gozo y satisfacción espiritual, incluso en medio de la adversidad. Jesús anima a sus seguidores a no desanimarse ante la oposición, sino a regocijarse, sabiendo que su recompensa en los cielos es grande y que están en buena compañía, ya que los profetas también fueron perseguidos por su fidelidad. En la vida cotidiana encontramos los siguientes ejemplos: un estudiante cristiano que concurre a una universidad donde la fe es ridiculizada. El estudiante mantiene sus convicciones y es objeto de burlas y aislamiento. El profesional íntegro, cuando en un entorno laboral corrupto, un empleado se niega a participar en prácticas deshonestas y es marginado o despedido por ello. El predicador en tierras hostiles, cuando un misionero comparte el evangelio en una región donde el cristianismo es ilegal y enfrenta arresto o violencia. La familia que elige valores cristianos y decide vivir según principios bíblicos y es criticada o excluida por su comunidad. El activista por la justicia, cuando un creyente lucha contra la injusticia social y es difamado o atacado por aquellos que se benefician del sistema corrupto. Jesús valora la fidelidad y el coraje de aquellos que, a pesar de la oposición, permanecen firmes en su fe y principios. Él reconoce que vivir conforme al Evangelio puede traer sufrimiento, pero asegura que este no es en vano. La promesa de una gran recompensa en los cielos y la identificación con los profetas perseguidos ofrecen consuelo y motivación para perseverar. Estas enseñanzas nos invitan a vivir de una manera contracultural, enfocándonos en valores eternos en lugar de temporales. Las bienaventuranzas no son solo palabras antiguas, son un llamado vivo a transformar nuestro mundo desde el corazón. Cada una de ellas es una invitación a vivir con compasión, humildad y fe, guiándonos hacia una felicidad auténtica y duradera. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a ser parte de esta misión. Danos un like si te ha gustado, compártelo con tus seres queridos y deja tu comentario. Tu participación ayuda a que más personas descubran la esperanza que estas enseñanzas ofrecen. Suscríbete y acompáñanos en este camino de fe y transformación. Nos vemos en el próximo video.